Télia, considerando a sua vasta experiência em formação de professores, em diversos projetos de formação continuada, inclusive aqui no Brasil, o que nós podemos dizer que hoje a gente já sabe a respeito da formação de professores alfabetizadores? Quais são as estratégias formativas que têm se mostrado muito profícuas e interessantes no desenvolvimento do trabalho dos professores alfabetizadores que querem formar alunos leitores e produtores de textos? Bueno, nos falta mucho por saber, pero ya sabemos bastante como para que sea difícil contestar rápido esa pregunta. Não precisa responder rápido, bueno, temos tempo. A ver, sabemos que es importante que los procesos que de verdad logran que los profesores se apropien de ciertos conocimientos y vayan transformando su práctica son procesos prolongados. Que quiero decir de 1 año y medio, 2, no jornadas de 4 días. Que los procesos que tienen resultados en la práctica son procesos formativos que involucran el acompañamiento del trabajo en la escuela y la reflexión sobre el trabajo en la escuela. Sabemos que el análisis de registros de clase escritos y filmados, lo que llamamos la tematización de la práctica, es un resorte esencial para construir conocimiento teórico didáctico y que en primer lugar es conveniente analizar situaciones de aula, situaciones de clase, en las que de alguna manera se puedan inferir, en las que estén subyaciendo criterios didácticos que son consistentes con la concepción teórica que se está sosteniendo en la investigación, porque el análisis, la tematización de las clases, es decir, de la conceptualización que el profesor tiene acerca del contenido, de la manera en que los alumnos interactúan con ese contenido, de la manera en que interactúan entre sí en relación con ese contenido, de la forma en que el profesor coordina las interacciones para que puedan ser productivas para el aprendizaje de todos, etcétera, etcétera. Esos análisis son los que permiten ir elaborando conceptos didácticos que se van a ir constituyendo como herramientas de planificación de la propia práctica. Sabemos que el planificar con los profesores supone explicitar los fundamentos por los cuales el formador está pensando la actividad posible de cierta manera y también generar una situación de simetría en donde los maestros también tengan la posibilidad de fundamentar lo que ellos piensen y la planificación pueda ser el producto de la discusión entre criterios de unos y experiencias de unos y criterios y experiencias de otros. Sabemos que la lectura profesional y la escritura profesional son herramientas esenciales, complementarias de esas otras estrategias, porque permiten, por supuesto, reconstruir criterios teóricos y establecer lazos entre esos criterios y conceptos y la explicitación de los conocimientos didácticos involucrados en las prácticas, y que la escritura profesional, decimos profesional porque son herramientas esenciales para desarrollar
el trabajo docente. Planificar supone reflexionar acerca de lo que vamos a hacer, y la escritura es una herramienta de planificación insustituible, o sea, de reflexión. No es solamente por la comunicación, que por supuesto es imprescindible en el interior de una institución, sino también porque la escritura hace posible reflexiones que con un tipo de profundidad que no son posibles con la simple oralidad. En fin, no debo haber sido... el debate, por supuesto, que es fundamental, como el debate sobre nociones teóricas y sobre decisiones prácticas y sobre las vinculaciones entre unas y otras. Todas esas y algunas que debo estar dejando de lado son diferentes herramientas formativas que se articulan para contribuir a profundizar la formación docente y también a que cada uno pueda ser el dueño de su propia formación y seguir formándose autónomamente. No seu livro... Quer uma água? Sim, um pouquinho. Dime. No seu livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e Necessário, no último capítulo, você trata do conhecimento didático como eixo, como matéria-prima, né, importantíssima da formação de professores, né? Eu queria que você falasse um pouco isso para a gente, porque hoje parece óbvio, mas nem sempre foi assim, né? Mesmo no campo da alfabetização. Sí, claro. Es que es realmente una obviedad, pero nos llevó mucho tiempo darnos cuenta, mucho tiempo y mucha experiencia de trabajo con los profesores, porque cuando nosotros empezamos los procesos de formación, en mi caso particular eso fue en Venezuela más o menos en el año 83, 1983, cuando ya teníamos 2 años de investigación didáctica en el aula, en la sala de clase. Nosotros comenzábamos por compartir con los profesores lo que nosotros habíamos hecho, o sea, el camino que nosotros habíamos recorrido, que era conocer primero la psicogénesis del sistema de escritura, y a partir de eso y de la revolución conceptual que significó el enterarse de que los chicos tenían ideas acerca de la escritura y que al igual que las tienen sobre cualquier otro objeto de conocimiento, y que había algunas conceptualizaciones fuertes, que no se trataba simplemente de sobreponerles otra manera de mirar la escritura, sino que había que trabajar para establecer pasarelas, para decirlo en la terminología didáctica de la lengua francesa, entre el estado de conocimiento de los chicos y el principio alfabético del sistema. Compartíamos con los docentes muchos aspectos, los que en esa época se conocían, porque después se avanzó mucho también en el trabajo sobre psicogénesis de la escritura, y también compartíamos algunos estudios de psicolingüística anglosajona, digamos Schmidt, Woodman, algunos otros teóricos, y algunos otros estudios de diferentes ciencias del lenguaje. Y después les contábamos algo de lo que nosotros habíamos hecho en la investigación y seguíamos haciendo, pero tratábamos como de inventar con ellos lo que íbamos a hacer en las situaciones didácticas. Era como si pensáramos que si uno conocía la psicogénesis de la escritura y uno conocía las cuestiones acerca del objeto de enseñanza, entonces uno ahí deducía fácilmente cuáles eran las situaciones didácticas más beneficiosas para el aprendizaje de los chicos.
Y bueno, eso nos llevó a algunos enfrentamientos complicados con los profesores, y para ahorrar tiempo voy a decir la síntesis que hizo María Elena Cutter, una de nuestras compañeras con quien trabajé en la provincia de Buenos Aires a partir de 1988, en un equipo en el cual estábamos permanentemente haciendo formación y también permanentemente revisando la forma en que hacíamos formación. Y María Elena Cutter dijo que mientras nosotros hacíamos énfasis en la formación, en los aspectos psicogenéticos y lingüísticos, y dejábamos un poco para después las cuestiones estrictamente didácticas, los maestros todo el tiempo nos preguntaban, ajá, es muy interesante, porque se fascinaban sobre todo con lo que los chicos pensaban acerca de la escritura y con las conversaciones que podían tener, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago en la clase? ¿Cómo hago? Y nosotros interpretábamos que ellos nos estaban pidiendo recetas. Fue cuando nosotros entendimos que como los maestros trabajan enseñando, los conocimientos que para ellos son relevantes son los conocimientos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje, con la enseñanza que puede favorecer aprendizajes, lo cual efectivamente es obvio, pero no lo fue. Entonces allí comenzamos a tomar como eje el conocimiento didáctico, apelando siempre a las ciencias de referencia, a la psicogénesis, a la psicolingüística en general, a la sociolingüística, a la sociología de la lectura, a todas las disciplinas de referencia, pero trayéndolas a cuento y haciéndolas intervenir en la medida en que eran necesarias y pertinentes para la enseñanza de la lectura y la escritura y para entablar el diálogo con el aprendizaje. Entonces, María Elena dice que desde que nosotros comenzamos a hacer eso, los maestros dejaron de preguntarnos cómo y empezaron a preguntarnos por qué. Es decir, empezaron a ocuparse de los fundamentos de las decisiones didácticas, y es esa preocupación por los por qué lo que permite que los maestros construyan, que los profesores construyan herramientas que van a hacer posible que ellos trabajen autónomamente de una manera sustentada teóricamente. Com certeza. Acho que vamos abrir agora terminamos nosso primeiro bloco e vamos abrir para as perguntas dos internautas, né? Queria primeiro agradecer por essas considerações tão esclarecedoras, que certamente são contribuições muito importantes para todos os educadores que estão nos assistindo, né? Tanto aqui presentes quanto na transmissão online. Então a gente segue agora para o segundo bloco do evento, com algumas perguntas de internautas. Mas antes eu queria colocar uma pergunta minha. Délia, você falou um pouco sobre a tematização da prática como estratégia de formação. E observamos que alguns formadores têm o entendimento de que a tematização da prática é a análise de materiais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Análise de que materiais? Podem ser até documentos mesmo, registros de sala de aula, mas que análise é essa, né, para que a gente possa de fato avançar na formação participando de uma tematização? O que a gente precisa considerar, né? A ver, el análisis de una situación específica desarrollada en el aula, de un registro de clase escrito, filmado, el hecho de hacer el análisis es una producción original, porque yo puedo haber construido ciertos conocimientos teóricos en función de otros análisis, de otras lecturas, de otros debates, pero cuando me encuentro con una clase nueva, tengo que
hacer acomodar mis instrumentos de conocimiento a lo que sucedió en esa clase, ¿sí? Es muy difícil contestarlo fuera de esto que estoy diciendo y de unas interrogantes generales que voy a hacer enseguida. Es difícil contestar en general lo que estás preguntando, porque cada clase tiene especificidades que hacen que uno tenga que movilizar conocimientos específicos para poder interpretar qué es lo que sucedió allí. Ou seja, tem a ver com uma reconceitualização daquilo que se está analisando. Exactamente, y con una interacción entre los conceptos teóricos que uno construyó y lo que sucede en esa clase, o lo que uno interpreta que sucede en esa clase, que puede incluso producir diferenciaciones y enriquecimientos en los conceptos teóricos con los cuales uno abordó la cuestión. Desde los orígenes en que empezamos a analizar clases con los profesores, como yo decía, ya no sé si ayer o anteayer en una de las conferencias, fue Thelma Weiss la que nos hizo dar cuenta de la enorme potencialidad del análisis de clases en la formación, porque nosotros lo veníamos utilizando en la investigación, pero no lo habíamos utilizado tan fuertemente hasta el año 87 en los procesos de formación. Digamos que las preguntas generalizables que le hacemos a un registro de clase tiene que ver con cuáles son los estados de conocimiento en el que están los niños que están participando allí con respecto a la lectura o a la escritura o al sistema de escritura o al lenguaje que se escribe, dependiendo de cuáles son los objetos de enseñanza que están en juego en ese momento. ¿Qué está interpretando el profesor acerca del contenido en función de lo que él está mostrando en sus intervenciones? ¿Cómo podemos suponer que él está conceptualizando ese contenido? ¿Cuáles de sus intervenciones parecen favorecer avances en el proceso que están desarrollando ahí, en el microproceso que se está desarrollando en esa clase? ¿Cuáles de sus intervenciones parecen contribuir menos o no contribuir? O incluso interrumpir, bloquear, en fin. ¿En qué medida qué están aprendiendo los chicos? Se puede decir que hay momentos de la clase en que uno puede identificar que algunos de los alumnos elaboraron algo que sus respuestas anteriores hacían pensar que no habían reelaborado aún. Y en estos últimos años nosotros estamos, esto es general, pero es la especificidad de los conceptos que entran en acción en cada situación, dependen de la situación, ¿sí? Lo que quisiera agregar es que en estos últimos años nosotros estamos enfatizando en tanto en las investigaciones como en la formación docente, el análisis colaborativo con los profesores. Es decir, en los casos en que estamos investigando y para algunas instancias de formación, compartimos el análisis de la clase, lo que significa poner en común las perspectivas de investigadores y profesores acerca de lo que sucedió allí, y hemos podido ver que ese análisis conjunto permite que nosotros entendamos mejor cuáles son las razones que explican las decisiones que los docentes toman en el fragor de la clase, cuáles son las intenciones que ellos están persiguiendo en segmentos bastante prolongados de las clases,
cuáles son las dudas que ellos tienen en relación con sus propias intervenciones. En fin, se aportan muchos elementos para interpretar mucho más adecuadamente la clase, porque conocemos lo que una didacta de la matemática, Yuval Harari, denomina el lado interno del rol docente. Es decir, lo que los docentes están pensando pueden reconstruir acerca de su clase. Eu gostei muito do que a Patrícia Sadowski tratou com a gente numa palestra ontem também, quando ela disse que a teoria, né, e o conhecimento didático, eles colaboram para aprimorar o nosso olhar e a nossa capacidade de interpretar o que está se passando, mas não se trata de uma aplicação e de uma prescrição, ou seja, não se trata de analisar a prática do professor para ver se está certo, se está errado, ou como que teria que ter sido, né? Mas ao contrário, quer dizer, fazer uma discussão teórica e buscar uma bibliografia que nos ajude a compreender mais e melhor e de forma mais fundamentada aquilo que está ocorrendo na interação do aluno com o conhecimento, com os colegas, com o professor, né? Me parece muy importante que hayas recordado eso, porque si hay algo que no interviene en el análisis de las clases, ni en la formación ni en la investigación, es, desde nuestra perspectiva, es la idea de esto está bien, esto está mal. Porque el propósito de la investigación es comprender lo que sucede en una clase, no es juzgarlo. Y muchas veces el juzgar lo que hace es obstaculizar la comprensión. Y yo traje a colación la investigación colaborativa porque en estos últimos años en que hemos convocado a los maestros, más que incluido, a participar con nosotros en el análisis, nos damos cuenta de que comprendemos mucho mejor lo que pasa en la diversidad de clases que analizamos que antes de incluir en el análisis la perspectiva de los profesores.